Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy su anfitrión y estoy muy emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía. Hoy estoy súper emocionado de hablarles de un tema que nos encanta a todos, especialmente a los amantes de las novelas turcas y del romance Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Sí, los dos nombres que suenan a perfección, a amor, a pasión, y por supuesto, a secretos. En este vídeo vamos a sumergirnos en el mundo de esta pareja icónica, desentrañando los secretos detrás de su química y cómo, a través de los años, han logrado mantener la llama encendida. Vamos a analizar cómo avivan la pasión, desde sus proyectos juntos hasta la vida real, y lo que podemos aprender de ellos sobre el amor y las relaciones. Prepárense para un viaje lleno de emociones, datos curiosos y, por supuesto, mucho romance. Así que si son nuevos por aquí, asegúrense de suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Cada semana les traigo contenido fresco y emocionante sobre sus estrellas favoritas, las últimas noticias del mundo del espectáculo turco y mucho más. No se lo pierdan. Empecemos por el principio. ¿Quiénes son Burak Özçivit y Neslihan Atagül? Para aquellos que quizás no los conozcan tan bien, déjenme darles un breve resumen, porque aunque el mundo de las novelas turcas ha crecido muchísimo, siempre hay nuevos espectadores y es un placer presentarles a estas dos estrellas. Burak Özçivit es un actor turco de renombre mundial, conocido por su carisma, su atractivo físico y su talento actoral. Ha protagonizado innumerables series y películas exitosas, entre ellas, Kara Sevda, que lo catapultó a la fama internacional. Su presencia en pantalla es magnética, su mirada cautivadora y su interpretación siempre es impecable. Burak ha logrado construir una carrera sólida y respetada, ganándose el cariño del público con su trabajo y su personalidad. Neslihan Atagül, por su parte, es una actriz turca de talento excepcional, con una belleza cautivadora y una capacidad de interpretación que te deja sin aliento. También ha participado en muchas producciones de gran éxito, siendo Kara Sevda la que la lanzó al estrellato global, compartiendo escenario con Burak. La sensibilidad y la profundidad con la que Neslihan interpreta sus personajes es asombrosa. Tiene la habilidad de transmitir una amplia gama de emociones, desde la alegría y la esperanza hasta el dolor y la desesperación, de una manera que llega directamente al corazón del espectador. La química entre Burak y Neslihan en Kara Sevda fue simplemente explosiva. Desde el primer momento, la pantalla se encendía con su conexión. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que transmitían sus emociones, todo era perfecto. Esa química, esa complicidad, fue lo que hizo que la serie fuera tan exitosa y que enamorara a millones de personas en todo el mundo. No era solo un trabajo, se notaba que había algo más, algo especial, que trascendía la ficción. La historia de amor de Kemal y Nihan, sus personajes en la serie, se convirtió en un fenómeno global, y gran parte de su éxito se debe a la innegable conexión entre Burak y Neslihan. Pero ¿cómo logran estos actores mantener esa pasión, esa chispa, no solo en la pantalla, sino también en sus vidas personales? Porque sí, aunque no estén juntos en la vida real, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué es lo que realmente alimenta la pasión en una relación? ¿Qué secretos guardan las parejas que parecen tener una química tan especial? Y sobre todo, ¿cómo podemos aplicar estos conocimientos a nuestras propias vidas? Uno de los secretos, y esto es algo que podemos ver en muchas entrevistas y apariciones públicas, es el respeto mutuo. Tanto Burak como Neslihan han demostrado un gran respeto por el trabajo del otro, valorando sus logros y apoyándose mutuamente en sus proyectos. Esto es fundamental en cualquier relación, ya sea dentro o fuera de la pantalla. La admiración por el otro, el reconocer sus talentos y sus esfuerzos, crea una base sólida para la confianza y el amor. Cuando dos personas se respetan, se valoran y se apoyan mutuamente, la relación florece. El respeto es el cimiento sobre el cual se construye la confianza, la comunicación y la intimidad. Otro elemento clave es la comunicación. En cualquier relación, la comunicación abierta y honesta es esencial. Hablar sobre sus sentimientos, sus miedos, sus expectativas, todo esto ayuda a construir una conexión más profunda y a evitar malentendidos. Aunque no conocemos los detalles íntimos de sus conversaciones privadas, podemos suponer que, como profesionales, han desarrollado una comunicación muy efectiva. Saber escuchar, expresar tus necesidades y entender las de la otra persona son aspectos cruciales de la comunicación. Una comunicación efectiva fomenta la empatía, la comprensión y la resolución de conflictos.
Además del respeto y la comunicación, la pasión se alimenta de la admiración y el apoyo incondicional. Ver a Burak y Neslihan en sus proyectos individuales, ver cómo se enfocan en sus carreras y cómo se desafían a sí mismos, demuestra una pasión por lo que hacen. Y eso inevitablemente se refleja en sus relaciones. Un socio que te anima a perseguir tus sueños, que te apoya en tus metas y que celebra tus éxitos, es un socio que te ayuda a mantener la llama de la pasión encendida. Cuando te sientes respaldado por tu pareja, te sientes más seguro, más valiente y más motivado a alcanzar tus objetivos. Pero ¿cómo llevan esta dinámica a la vida real, a sus relaciones actuales? Aquí es donde la cosa se pone interesante. Aunque no son pareja, sí que han mantenido una relación muy cordial y profesional a lo largo de los años. Esto demuestra una madurez y una profesionalidad que merece ser destacada. Para muchos, la idea de mantener una relación de trabajo tan cercana con alguien con quien compartieron una química tan intensa podría ser difícil, pero ellos han demostrado que es posible. La capacidad de separar la vida profesional de la personal es crucial para mantener relaciones saludables y productivas. ¿Cómo? En primer lugar, respetando los límites. Entendiendo que aunque hubo una conexión especial en el pasado, ahora cada uno tiene su propio camino. Y eso requiere respeto y aceptación. Aceptar que las personas cambian, que las circunstancias evolucionan y que las prioridades pueden ser diferentes es esencial para mantener una relación sana. En segundo lugar, valorando la amistad y el profesionalismo por encima de todo. No dejarse llevar por los rumores o las especulaciones, sino mantener una postura clara y centrada en el trabajo. La madurez emocional y la profesionalidad son clave para navegar por cualquier situación, incluso aquellas que puedan ser emocionalmente complejas. Y por último, mostrando un cariño y una admiración mutua, que se refleja en sus interacciones públicas y en sus declaraciones en entrevistas. Mantener una actitud positiva y un trato respetuoso, a pesar de cualquier desafío, es un signo de fortaleza y madurez. Y hablando de sus parejas actuales, Burak Özçivit está casado con Fariye Evcen, otra actriz turca muy querida. Han formado una de las parejas más estables y admiradas del mundo del espectáculo turco. Se les ve muy enamorados y siempre apoyándose mutuamente. Fariye es una actriz talentosa y dedicada, y su relación con Burak es un ejemplo de amor y compañerismo. Han construido una familia y un hogar basados en el respeto, la confianza y el apoyo mutuo. Neslihan Atagul, por su parte, está casada con Kadir Doğulu, también actor. Han demostrado ser una pareja sólida y con una conexión muy especial. Kadir es un actor talentoso y creativo, y su relación con Neslihan es un ejemplo de amor y comprensión. Se apoyan mutuamente en sus proyectos y se han convertido en un modelo a seguir para muchas personas. ¿Y qué podemos aprender de todo esto? Que la pasión no es solo algo que se enciende en la pantalla, sino algo que se construye, que se nutre y que se mantiene en el tiempo. Que el respeto, la comunicación, la admiración y el apoyo son ingredientes clave para una relación exitosa y duradera. Que la amistad y el profesionalismo pueden coexistir con una química explosiva, y que al final, lo más importante es la felicidad de cada persona. El amor, la pasión y la felicidad son el resultado de un trabajo constante y de la dedicación de ambas partes. En resumen, hemos explorado el mundo de Burak Özçivit y Neslihan Atagul, analizando su química en Kara Sevda, y los secretos detrás de cómo avivan la pasión. Hemos visto cómo el respeto, la comunicación, la admiración y el apoyo son fundamentales para mantener la llama encendida, tanto en la ficción como en la vida real. Hemos aprendido que la pasión no es solo algo que se encuentra, sino algo que se construye y se cuida. Y sobre todo hemos aprendido que la felicidad individual y el bienestar en pareja son los pilares de cualquier relación duradera. Me gustaría profundizar un poco más en cada uno de estos elementos clave para la pasión y el éxito en las relaciones, basándonos en lo que podemos observar en la dinámica entre Burak, Neslihan y sus respectivas parejas. *** El respeto mutuo, la base de la confianza ***. El respeto mutuo es la piedra angular de cualquier relación sana y duradera. Implica valorar a la otra persona por quien es, reconocer sus cualidades y aceptar sus diferencias. En el caso de Burak y Neslihan, podemos ver este respeto en su forma de interactuar en público y en sus declaraciones en entrevistas. No solo se respetan como profesionales, sino que también respetan sus decisiones personales y sus caminos individuales. En las relaciones de pareja, el respeto mutuo se manifiesta en la escucha activa,
la empatía y la valoración de las opiniones y sentimientos del otro. Implica tratar a la pareja con amabilidad, consideración y dignidad, sin importar las circunstancias. El respeto es fundamental para construir una relación basada en la confianza, ya que permite que ambas partes se sientan seguras y valoradas. *** La comunicación abierta, el puente hacia la intimidad. ***. La comunicación abierta es esencial para mantener una relación sana y para resolver cualquier conflicto que pueda surgir. Implica expresar los sentimientos, las necesidades y los deseos de manera clara y honesta, y también escuchar activamente a la otra persona. En el caso de Burak y Neslihan, la comunicación efectiva les ha permitido mantener una relación profesional cordial y respetuosa, a pesar de la intensa química que compartieron en el pasado. En las relaciones de pareja, la comunicación abierta implica hablar sobre los problemas, expresar las preocupaciones y compartir las alegrías. Permite que ambas partes se conozcan a un nivel más profundo y que se sientan más conectadas. La comunicación es el puente que une a dos personas y les permite construir una relación basada en la confianza, la comprensión y el amor. ***. La admiración y el apoyo incondicional, el motor de la pasión. ***. La admiración y el apoyo incondicional son fundamentales para mantener la llama de la pasión encendida. Implica valorar los talentos y los logros de la otra persona, y también brindarle apoyo en sus metas y en sus sueños. En el caso de Burak y Neslihan, podemos ver cómo se apoyan mutuamente en sus carreras profesionales, y cómo celebran los éxitos del otro. En las relaciones de pareja, la admiración y el apoyo incondicional implican animar a la otra persona a perseguir sus sueños, brindarle ayuda en momentos difíciles y celebrar sus logros. Implica ser un compañero de vida, un amigo, un confidente y un apoyo incondicional. La admiración y el apoyo son el motor de la pasión, ya que permiten que ambas partes se sientan valoradas, amadas y motivadas a seguir adelante. ***. El papel de la profesionalidad, manteniendo los límites. ***. En el caso de Burak y Neslihan, la profesionalidad ha sido clave para mantener una relación cordial y respetuosa, a pesar de la intensa química que compartieron en el pasado. Implica respetar los límites, entender que cada uno tiene su propio camino y valorar la amistad y el profesionalismo por encima de todo. En las relaciones de trabajo, la profesionalidad implica mantener una actitud respetuosa y enfocada en el trabajo, sin dejarse llevar por los rumores o las especulaciones. Permite crear un ambiente de trabajo positivo y productivo, y también mantener una relación sana y respetuosa con los colegas. ***. El amor y la familia, los pilares de la felicidad. ***. Para Burak y Neslihan, el amor y la familia son los pilares de la felicidad. Ambos han encontrado la felicidad en sus respectivas relaciones y han construido familias sólidas y amorosas. El amor y la familia brindan apoyo, alegría y compañía, y son fundamentales para el bienestar emocional. En las relaciones de pareja, el amor y la familia implican construir un hogar, criar hijos, compartir experiencias y disfrutar de la vida juntos. Implica crear un ambiente de amor, respeto y apoyo, donde ambas partes se sientan seguras y valoradas. El amor y la familia son el mayor tesoro de la vida, y son el ingrediente secreto para la felicidad. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Gracias por acompañarme en este viaje, por ser parte de esta comunidad y por su apoyo constante. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció la química entre Burak y Neslihan? ¿Qué secretos creen que son más importantes para mantener la pasión en una relación? ¿Hay alguna otra pareja de las novelas turcas que les gustaría que analizáramos? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de que se vayan, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse los próximos vídeos y estén atentos a las novedades. Muchas gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.